Bueno, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Es para mí un honor tener la oportunidad de tener esta plática con usted ante todos estos futuros comunicólogos, que estoy seguro que se van a llevar mucho de ella. Una pequeña introducción. Fernanda Iriarte es una escritora, productora y showrunner de series de televisión en México. Ha trabajado con otras personalidades reconocidas como Epigmenio Ibarra en Infames y ha desarrollado numerosos proyectos para distintas plataformas de streaming como HBO, Prime Video y Netflix. Entre ellos se encuentran títulos como Amarres, Ana y La Flor Más Bella. Así que nuevamente muchas gracias, le doy la bienvenida al Tecnológico Monterrey Campus Toluca y vamos a iniciar. Muchísimas gracias. No, usted. Bueno, en primer lugar quiero que por favor nos defina lo que significa ser showrunner, que es a lo que usted se dedica, porque sobre todo por parte de mi grupo justamente estamos estudiando ahorita la clase de guionismo. Y creo que puede a veces llegar a causar un poco de confusión lo que es ser showrunner y no quiero que se vaya a confundir el cargo con ser guionista, director, productor. Entonces, básicamente, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué tareas desempeña en este trabajo? Muy buena pregunta. Todavía nadie sabe qué es un showrunner en la industria latinoamericana, entonces no se sientan confundidos al no saber. Es un cargo muy nuevo, es un rol que existe desde hace muchos años en la industria de Estados Unidos, en la industria de Reino Unido, en algunas series francesas, pero en Latinoamérica es un cargo muy nuevo. ¿Por qué? Porque hasta hace unos años, como antes de que ustedes nacieran seguramente, teníamos esta figura de los productores, las productoras, los productores de telenovelas, pero las series son bastante nuevas en nuestra industria. Y sobre todo las series como funcionan en los streamers. Antes había mucho más tiempo para hacer una serie, entonces quien estuviera dirigiendo podía cubrir con ese cargo, tal vez quien estaba produciendo, pero esto con los nuevos tiempos ha cambiado y adoptamos a esta figura que, como les digo, existe ya en otras industrias, pero que aquí es bastante nueva. ¿Qué hacemos los showrunners? Además de tener un buen título, porque todo el mundo como que cuando le dices showrunner suena a que estás haciendo algo padre. Además de eso, es acompañar el proceso de una serie de principio a fin. ¿Cuál es el principio de una serie? Pues el principio de una serie es cuando empieza a existir esta idea y cuando se empieza a escribir con un grupo de escritores. ¿Cuál es la diferencia con un director, por ejemplo? Perdón, es que hay gente cruzando y me pareció muy cotorro. ¿Cuál es la diferencia de un director? La directora, el director, cuando llega, usualmente estos guiones ya están casi cerrados, ya están escritos. ¿Qué pasa? Que muchas veces se pierde la conexión entre lo que pasó en el cuarto de escritores y lo que va a pasar en el set. Entonces, ¿qué pasa si se discutió durante horas que los pantalones del protagonista tenían que ser rojos porque en la tercera temporada habrá un giro importantísimo que depende de esos pantalones rojos? Pero los directores o los productores no estuvieron en esa plática del cuarto de escritores, no saben la importancia de esos pantalones rojos y cuando los coordinadores de vestuario mandan a set al personaje con unos jeans, no se van a dar cuenta de lo importante que es narrativamente que se respetara lo que se decía el guión. Entonces, la tarea del showrunner es estar ahí en set para resolver esas preguntas que se estuvieron discutiendo horas a nivel narrativo desde un cuarto de escritores. Muchísimas personas ahora, porque es un cargo que suena bien, dicen sí, estoy showrunneando y no estuvieron en el cuarto de escritores. Y eso es un gravísimo error que espero que en generaciones como las de ustedes ya no suceda. Sí, entonces cuando dice desde el inicio hasta el final de la serie es preproducción claramente, producción y postproducción también. Es preproducción y post, pero son también les voy a meter un poco de miedo, pero las series muchas veces se tardan 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. No sé si vieron Queen's Gambit,
pero Queen's Gambit la estuvieron trabajando por 20 años, ¿no? Entonces, usualmente la persona que va a showrunnear ha acompañado desde ese punto el proceso, eso no empieza en la pre, digamos que empieza en el cuarto de escritores, justamente. Bueno, y justamente creo que este trabajo vale mucho la pena resaltarlo, que me parece es exclusivo al mundo de las series, ¿verdad? En el cine no hay showrunner. En el cine la figura que sería parecida sería la del director o la directora, ¿no? Las decisiones que toma un showrunner usualmente son decisiones creativas. Muchas veces esas decisiones creativas tienen que ver con presupuesto, entonces pues sí tienes que saber de producción, tienes que caminar muy de la mano de quien está produciendo tu serie, pero si queremos hacer un comparativo sería el director. ¿Por qué en las series es diferente? Porque si tú tienes 8 capítulos, va a ser muy poco común que los 8 capítulos sean dirigidos por la misma persona. Entonces tiene que haber esta voz que sabe de qué va la serie narrativamente y que está homologando a esas 2 o 3 voces que están dirigiendo la serie, y las decisiones creativas caen más sobre el showrunner que sobre los directores en cuanto a las series. Sí, pues el cargo de showrunner me parece admirable porque supervisan la identidad a lo largo de toda la serie, y creo que muchas veces se nos olvida que nuestras series favoritas nos marcan y se convierten en nuestras series favoritas justamente por la historia, por la narrativa que manejan muchas veces, no tanto por los planos o la iluminación. Lo que terminamos recordando es el mensaje que nos dejan, y creo que eso se debe mucho justamente a los showrunners. Entonces, hablando un poco de estas historias, me gustaría conocer su historia personal, es decir, ¿qué fue lo que la llevó a ser showrunner? Desde que era chiquita soñaba ya con este cargo, estudió para ello, o la vida la puso en este camino antes de que pudiera darse cuenta. Pues cuando era pequeña, yo que tengo 37 años, no existían ni los streamers, no existía el puesto de showrunner, y la verdad yo vengo de una familia que nada tiene que ver con la industria del cine o de la televisión, nada. Entonces no podía saber que existían esos puestos, que existía esa industria. Me encantaba escribir, escribía lo que yo entendía que eran poemas, no eran poemas, pero estaba obsesionada con estar escribiendo todo el tiempo, y lo que realmente quería estudiar era matemáticas. Yo quería hacer matemática aplicada, me encantaba la física, me encantaban las ciencias, y aunque me gustaba escribir estos poemas falsos, era malísima, y todavía lo soy, con las palabras. Entonces me parece bastante cotorro que me acabé dedicando pues algo que tiene mucho que ver con las letras, porque me decían clase de español y quería salir corriendo, ¿no? Todo lo que es ponerme a redactar hasta hoy me cuesta mucho, nunca gané en Basta, al contrario, siempre perdí, y poco a poco encontré el amor al cine y al teatro desde una cosa yo creo que rebelde de origen, porque pues nunca me ponían cine, tele sí veía, teatro mucho menos, y empecé a encontrar ahí algo que se me hacía muy mío y que empecé a disfrutar muchísimo, y desde esta parte más técnica, que todavía gozo bastante, hacía cosas como ponerme a editar con el Nintendo, que en ese momento era un Super Nintendo, y descubrí que existían los cables análogos y que si conectaba una cosa a la tele, por ejemplo el Nintendo, y una cosa diferente al micrófono, podía mezclar eso. Me parecía de otro mundo, y ahí empecé a editar. Nunca le entendía a la academia, me costaba mucho, iba a una escuela muy tradicional, yo como me podrán ver ahorita ya soy una señora, pero me costaba mucho lo tradicional. Y sufría mucho, me iba muy bien en la escuela, pero no me gustaba estar 10 horas ahí sentada sin participar. Esto me parece lo más precioso del universo y así me hubiera gustado estudiar. Pero en esos momentos como que todavía no encontraba ese camino, y dejé la escuela tradicional muy chavita, me puse a mandar mails a productoras donde no conocía absolutamente a nadie, donde solo ponía quiero aprender, no cobro, denme trabajo, gracias. De todas esas personas me contestaron, yo creo que mandé en ese momento 1000 mails o más, seguramente me contestaron 10,
De esos 10 me preguntaban en qué universidad estaba y dónde estaba haciendo mis prácticas. Yo les decía que tenía 16 años y que no estaba haciendo prácticas. Y ahí nada más me contestó uno, que fue quien me dio mi primera oportunidad y mi primer trabajo, que se llama Franz Decke, a quien siempre le voy a estar agradecida porque él me enseñó a editar, a producir y lo que era este universo, mientras hacía paralelamente la prepa abierta. Desde ahí supe que eso era lo que me apasionaba y encontraba historias en todos lados. No crean que producía grandes películas, comerciales, series. Yo lo que hacíamos era videos de 15 años, bodas y demás, los cumpleaños, los aniversarios de las abuelas. Pero me gusta mucho encontrar los mails de esa época que le mandaba a mi papá y a mi mamá diciéndoles: hoy encontré esta nueva pasión porque en los 15 años de Patty me di cuenta que si editaba esto, wow, ¿no? Y se me vuelve a poner la piel chinita, ¿no? Entonces sí siento que encontraba en estas historias del día a día algo que me emocionaba desde una nueva narrativa que iba encontrando. Después ahorré mucho con lo que según yo me iba a alcanzar para irme a vivir fuera y a estudiar fuera. Me alcanzó para la mitad. Mi papá fue muy buena persona y me completó. Estudié en Praga y en Madrid, y ahí en Madrid tuve mi primera oportunidad de trabajar para una productora que se dedicaba a hacer televisión, que era Cuéntame cómo pasó. Es una serie española que duró más de 30 años al aire, yo creo. Y ahí me empecé a enamorar del guionismo, además de la edición. No sé quiénes aquí editan o quiénes escriben, pero se parece muchísimo. Entonces empecé a ver por ahí que había un camino, y al regresar a México, la verdad es que no tenía ni siquiera contemplada la posibilidad de hacer televisión. ¿Por qué? Porque ahora para ustedes es una realidad, ¿no? Hay una industria creciendo, que explotó hace unos años, ahora va de manera más tranquila, pero en ese momento querer hacer televisión, querer hacer cine era para la élite, ¿no? Y para los que habían crecido en eso, y de repente tal vez se abría una oportunidad, pero era difícil, era poco probable. Entonces me tocó, por muchísima suerte de timing, que se abrieran las series en ese momento y que se empezara a escribir mucho más. Y ahí fue cuando empecé ya en mi primer trabajo como guionista, que fue a los 22 años más o menos, en una telenovela que se llamaba Bienvenida a Realidad, que era un YA telenovela total, pero donde la pasé muy bien escribiendo. Ay, pues muy interesante. De hecho, he escuchado que a veces mencionan que el cuarto de edición es como el lugar para hacer las ediciones, vaya, finales al guión, ¿no? Justamente donde todavía se puede reescribir toda la historia. Es importantísima la edición. Yo escribí una película que sale este año o el siguiente, y la verdad es que el primer corte lo vimos todos y dijimos, ¿qué hicimos? Y después de retrabajarlo muchísimo con varias editoras, veo la película y hace sentido, ¿no? Entonces creo que la edición es, sí, una reescritura, y que la escritura también, cuando estás trabajando en una escaleta, es estar editando, ¿no? Este movimiento de escenas, sentir dónde hace más sentido algo, que puede funcionar o no, dependiendo del lugar en la estructura. Eso también es una manera de editar. Sí. Y bueno, hace unos momentos mencionaba que, por ejemplo, cuando empezó a editar videos de 15 años y cosas por el estilo, estas experiencias de vida real como que tocaban mucho su corazón y la hacían sentir orgullosa del trabajo que estaba realizando. Entonces yo quería preguntar, ¿de dónde surgen esas historias diferentes o diversas que usted quiere contar hoy en día? Porque, por ejemplo, en series como Ana o La Flor Más Bella, a mí me parece que los personajes principales son mujeres multifacéticas, por así decirlo, en todos los ámbitos de la vida, y que exploran pues desde el amor, la carrera, la escuela, y que también cometen errores, tienen consecuencias, pero también a veces tienen triunfos, pasan alegrías, entonces tal cual como en la vida real. Así que mi pregunta es, ¿qué tanto su vida personal influye lo que escribe? ¿De dónde surgen estas historias que quiere contar? Qué bonita pregunta.
Creo que todo lo que hacemos, más ahora con las elecciones del domingo, todo es político, ¿no? Yo crecí en un momento en el que en todas las telenovelas las mujeres eran estas personas de pelo largo, flaquísimas, que luchaban por encontrar el amor con un hombre y convertirse en madres, ¿no? Lo cual no está mal que exista, pero no es el único camino. Entonces, para mí sí ha sido muy importante no solo dar representación a los temas que a mí me importan como persona de la comunidad LGBTQ y más, pero también abrir una burbuja que sigue existiendo, ¿no? Los cuartos de escritores, hasta hace 5, 6, 7 años, el 90% de las personas eran blancas. Los cuartos de escritores, el 90% de las personas se conocían. Los cuartos de escritores, el 90% de las personas eran de CDMX. Y no puede seguir pasando eso. ¿Por qué? Porque, por un lado, como dices, no hay representación en los contenidos que terminan en los streamers. Y por otro lado, se pierde muchísimo la capacidad de discutir dentro de un cuarto diferentes realidades y que los contenidos crezcan. Entonces, una de las cosas que entendí, yo tuve un diagnóstico de esclerosis múltiple hace ya casi 7 años, que me cambió mucho la percepción de la vida y qué es y desde dónde me ubicaba, porque como les digo, nunca he sido buena con las palabras, pero ahora además tengo daño cognitivo y me cuesta mucho hablar, me cuesta mucho escribir. Entonces, desde ahí siento que sí empezamos, como que caen estos grandes 20s, de decir, ok, sí quiero vivir de esto, sí quiero ganar dinero, sí quiero participar en los grandes streamers, pero ¿qué puedo hacer diferente para que, siendo parte de esa burbuja que tiene muchas cosas muy jodidas, pueda existir la posibilidad de hacer algo que impacte más allá de la televisión, sino a la industria? Entonces, siempre lo he tenido bastante claro, pero desde que hubo ese cambio en mi vida lo hago de manera activa y es una de las cosas que, sí, que desde el principio es, ok, vamos a abrir cuarto de escritores, voy a leer los samples de muchísimas personas que no conozco, que no sean de la Ciudad de México, que no hayan trabajado antes en series. ¿Por qué? Porque sé que es lo importante, sé la importancia de romper esa burbuja que sin duda sigue existiendo. Y eso impacta en el contenido, ¿no? Por eso creo que La Flor Más Bella, yo estoy orgullosísima de ese contenido. Más allá, no nos renovaron para la segunda temporada, pero fue una de las primeras series que se hizo en un cuarto de escritores donde todas las personas se identificaban como mujeres, donde había una de las escritoras tenía 20 años y es de los Mochis, que nunca en la vida había tenido una oportunidad de entrar en un cuarto de escritores. Entonces, eso se refleja en la serie y sí, por supuesto, luego llegan los ejecutives, los streamers, todo lo que ya sabemos que nos aplastan, pero al menos entre eso que aplastan sobrevive una pequeña florecita que fue La Flor Más Bella y de la que estoy orgullosísima, y en donde también vi un cambio dentro de la estructura de Netflix para que sucediera, cosa que siempre voy a agradecer. Sí, entonces por lo que entiendo, este es básicamente su propósito de showrunner, como ayudar a diversificar o volver más reales inclusive las historias que se cuentan en pantalla a través de un cambio en la pre, ¿no? Justamente que los que cuentan las historias también pues sean así, de chile, mole y pozole, ¿no? Para que sea como el mundo en el que vivimos. Exacto, y sigue siendo difícil que suceda, ¿no? La televisión, las redes sociales, el cine, tiene un poder tan grande que obviamente quiere ser tomado por muy pocas personas, ¿no? Entonces, mientras más diverso sea, mejor, estoy convencida.
Y de hecho me llama mucho la atención que traiga de vuelta La Flor Más Bella porque se me hace un caso de estudio interesante, por así decirlo. Tengo dos preguntas más de esta serie igualmente. Por ejemplo, mencionaba que está fuertemente inspirada en la vida de Michelle Rodríguez, ¿no es así? Entonces, ¿qué tanto debería un showrunner separar lo que plasma en la pantalla de su vida personal? En el caso de La Flor, era que querían en Netflix hacer algo muy similar a una serie que se llama Never Have I Ever, donde Mindy Kaling, que es una escritora, comediante, productora, directora talentosísima, se basaba un poco, se inspiraba en su vida, pero se traía más hacia la actualidad. Entonces, en el caso de Mitch, por supuesto, pues había muchas cosas que impactaban y había muchas cosas que ella no quería que se parecieran en nada. Y también muchos temas legales donde en las bioseries, biopics, te tienes que meter, que en esta no se querían meter desde el tema legal. Entonces es inspirado en las vivencias de Mitch hasta cierto punto, pero también separando para que pudiera suceder en 2020 o 2021 y para que fuera protagonizada por Esmeralda Soto, con quien también quería trabajar Netflix. Y la segunda pregunta es, ¿qué tanto impacta? Pues yo creo que todo, ¿no? Lo que vives impacta la manera en la que estructuras una escaleta, la manera en la que eliges la estética de tu serie, la manera en la que eliges al grupo de personas con el que vas a trabajar, que ese también es un rol importantísimo de los showrunners, que es quién va a ser tu diseñador de producción, quién quieres que sea tu diseñador de vestuario, quién quieres que sea tu diseñadora o diseñador de maquillaje, quién te va a acompañar en esa travesía, más allá del talento creativo, sino desde dónde se paran ante el mundo. Entonces, por supuesto que lo personal termina viéndose en pantalla, más allá de la anécdota, del diálogo, de lo pequeño. Creo que quienes somos toca de alguna manera todo lo que creamos, seas showrunner o seas contadora, ¿no? Yo eso, siempre que dicen, no, ciertos puestos no se necesita ser creativo, yo creo que la creatividad es parte de cualquier ser humano, y para mí, por ejemplo, en producción, las mejores productoras o los mejores productores que conozco tienen una creatividad y una sensibilidad como pocas personas. Entonces eso importa. Me gusta mucho pensar que influenciamos nuestros proyectos no solo por lo que decimos, sino justamente por las manos que colaboran en ellos, y eso le da nuestro toque personal, ¿no? Y bueno, avanzando un poco más en todo este tema, justamente las plataformas de streaming también, creo que igualmente uno de los principales obstáculos es esto de la renovación de series, justamente que usted mencionaba igualmente que La Flor Más Bella ya no tuvo segunda temporada. Murió. Exacto, y como básicamente la vida de las series dependen del rating, ¿no? Entonces, ¿qué tanto estoy de acuerdo con este sistema de renovación que manejan las plataformas, en donde una serie, si se renueva o no, depende de cuántas vistas tiene? Porque, por ejemplo, han habido casos donde a mí, para mi gusto, hay series de muy buena calidad, con muy buena historia, como 1899 viene a mi mente, de los creadores de Dark, que como mucha gente no la terminó, no la renovaron. Y en cambio hay otras series que, porque la gente sigue viendo por el morbo o por lo que sea que las hagan famosas, como 13 Reasons Why, siguen teniendo temporadas mientras va disminuyendo y disminuyendo la calidad. Entonces, ¿o está mi percepción equivocada? ¿Qué opina acerca de este sistema de renovación de series? No, lo mismo. Saludos a Netflix. Lo mismo. Creo que la data es algo que nos juega en contra muchas veces, que sí debería ayudar para proyecciones a futuro de qué puede funcionar o qué no, pero que al final no lo dice todo, ¿no? Tenemos esta famosa frase de, pues, a ver qué quiere el algoritmo, y al final no es el algoritmo, es cómo se interpreta ese algoritmo, ¿no? Es muy ilógico, según mi visión, pensar que todas las series van a ser un hit y que todo lo que tienes que tener es un hit. Hay contenido de nicho que es buenísimo y que muchos targets necesitan, ¿no? Y que mucha audiencia debe tener. Está también el caso de Todo va a estar bien, por ejemplo, que a nivel producción y dirección era preciosa, la cancelaron
porque no jaló como muchos, como Love is Blind, del cual además soy fan, pero sí existe esto, ha cambiado la industria, porque ahora quienes llevan el poder en la industria y quienes toman esas decisiones son empresas que tienen mucho que ver con tech, ¿no? Entonces ya se mueve diferente y no es desde una cosa creativa, artística, el nivel de impacto social, aunque sí se mide, ¿no? Una de las cosas que más disfruté de cuando nos avisaron que estaba cancelada La Flor era cómo te pasaban la data, y en la data también analizan los tweets que salen, qué tantos TikToks había de la serie, cuál era el impacto a nivel crítica, no solamente pues, a nivel clics, pero lo que sigue mandando sí son estos números. Y cómo cambiarlo, pues creo que mi ejemplo favorito, que no tiene nada que ver con la televisión, pero sí, es el caso de lo de GameStop. ¿Sí es GameStop? Donde no sé si todos lo saben, pero alguien le dio un gran golpe a todo el sistema económico y de la Casa de Valores de Estados Unidos, haciendo que crecieran muchísimo las acciones de una empresa que ya estaba a punto de morir, ¿no? Entonces mi sueño, estuve en unos premios que se llaman los premios GLAAD, a donde iba a ir Bad Bunny, y mi sueño, que no sucedió, era decirle a Benito Bad Bunny, por favor sube una cosita de La Flor, ¿no? Así 2 segundos lo subes, lo bajas, y que de alguna manera eso la reviva. Ese tipo de cosas son las que podemos empezar a hacer a niveles pequeños, grandes o gigantescos, para moverle a la data, para moverle al algoritmo, y para que no en 5 años, que por cierto ayer salió la noticia de la primera plataforma donde ya todo está controlado por AI, entonces tú haces tu propio contenido, y además se llama showrunner, es como todo un golpe a los showrunners. Entonces la data va a empezar a mandar, pero creo que le tenemos que hacer un contrapeso. Yo soy una apasionada de la tecnología y de la inteligencia artificial, pero creo que tenemos que encontrar eso, la manera de hacerle contrapeso a la data y a lo tecnológico. Pues me gusta esta manera de dar como promoción a las series, justamente un poco más de boca en boca, para ayudar a estos números si es que no hay otra manera de combatirlos. Y por ejemplo, en el caso muy específico del mundo del entretenimiento mexicano, ¿qué tanto nos juega en contra el malinchismo que existe? Este estigma de que las series gringas o extranjeras de cualquier tipo usualmente son superiores a las mexicanas. ¿Sí tiene gran peso? Yo creo que sí, por un lado, y sí siento que tenemos que ser muy honestos, y no hemos llegado todavía a ese punto en la industria. ¿Por qué? Porque no tenemos los presupuestos que tenemos. Han subido los presupuestos, pero, por ejemplo, una serie aquí, si es muy, 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 muy barata, el capítulo te cuesta $350,000. Esos $350,000 de la serie más barata, o sea, porque usualmente van arriba del $1,000,000 en Latinoamérica, esos $350,000 es lo que se gastaban las series de Estados Unidos en presupuesto COVID, nada más en estar testeando a todo su crew, en seguridad para el crew y demás. Entonces ahí nos podemos dar una idea de que obviamente si una serie hecha con $20 millones por capítulo, que tuvo una preproducción de más de un año, que tuvo un tiempo de escritura donde los escritores se podían concentrar y estar en un solo proyecto, porque eso también pasa en la industria latinoamericana, que como no tenemos todavía unos tabuladores y prestaciones como para poder estar tranquilos, todo el mundo está trabajando en 2, 3, 4, 5 series, películas a la vez. Entonces, no creo que sea solo una cosa de malinchismo, aunque por supuesto que eso es una realidad, sino que todavía no están las condiciones para que la industria pueda producir series que se vean así, ¿no? Y que tengan, no solo en una cosa de valores de producción, también en los tiempos que lleva a escribir y planificar una serie.
Bueno, de hecho me llama mucho la atención que traiga a colación esto de los presupuestos, porque alguna vez le escuché hacer el comentario que con el presupuesto de un solo episodio de la serie de The Last of Us, que fueron aproximadamente 13 millones de dólares, te puedes financiar 3 series completas acá en México, ¿no? Y de hecho a mí me impacta y es algo que admiro, la manera en la que básicamente hacen magia con tan bajos presupuestos y entregan productos de tan buena calidad. Entonces, regresando un poco a lo mejor al tema de lo que es showrunner y dirigir la identidad de una serie, ¿qué tanto podría considerarse una limitante los bajos presupuestos o la falta de dinero para contar una buena historia? Yo creo que siempre tenemos que luchar para que los presupuestos sean los justos, porque entiendo que si no se estuviera generando esa cantidad de dinero, hace lógica. Pero el tema es que sí se genera esa cantidad de dinero. El tema es que las producciones latinoamericanas, sobre todo las mexicanas, viajan ahora tan bien a otros territorios que le generan en clics y en dinero a las plataformas lo mismo que una serie que costó 20 veces más. Entonces no se trata de querer que saquen el dinero de la nada, sino que se pague lo justo y lo que es en impacto a nivel mercado. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo mucho en las series, incluso independientes, que ahora es algo que se está empezando a hacer. Creo mucho en el cine independiente y creo que las limitantes económicas muchas veces se pueden lograr subsanar con creatividad. Entonces, creo que tenemos que recordar que hay películas que se hicieron con un celular, una película que se hizo con un celular que se llama Oso Polar, por ejemplo, que ganó el Festival de Morelia. Eso lo tenemos que tener presente, sobre todo con ustedes, donde les digo y les invito a producir ya mañana y no cuando les den un presupuesto de 7,000 millones de dólares para hacer una serie, pero sí pedir que siempre les hagan un pago justo. Eso es lo que se merece la industria y lo que se merece la gente que trabaja en esta industria, y sobre todo empezar a tener sindicatos, tener prestaciones, tener seguro médico, y que empiece a cambiar eso que ha sido sistemático desde hace años. Y entonces, si a veces el ingrediente secreto es la creatividad, ¿verdaderamente qué tanto dependen los showrunners de plataformas como Netflix, que ciertamente sí brindan a lo mejor esta ventaja de pues más capacidad monetaria, plataformas que lleguen a más audiencia? ¿Verdaderamente qué tanto dependen los showrunners de ellos? Yo creo que se va a empezar, es una gran pregunta, y que va a empezar a cambiar eso. Han salido notas de grandes showrunners y creadores que están a punto de producirse, pero pues es gente a la que también les inyectan muchísimo dinero, ¿no? Hay una realidad en la industria que pues al final sí necesitamos cobrar y necesitamos ser parte de ese gran sistema, donde, repito, también hay gente y ejecutivos increíbles, ¿no? Que tienen ganas de cambiar las cosas, que tienen ganas de hacer buenos contenidos, y creo que hay que empujar, por un lado, a que esas personas que están en esos puestos ejecutivos sigan haciendo esos cambios desde lo que es el sistema, y que se empiece a producir también cosas de manera independiente y series de manera independiente para que coexistan. No creo que sea que, para mí es una superventaja que existan los streamers, porque qué cosa más preciosa poder producir algo aquí y que lo estén viendo mis amigas que viven en India, ¿no? Eso es algo increíble, y sí es una manera de acercarnos a otras narrativas, a otras personas que están creando material, pero lo importante es que el contenido no se homologue, ¿no? Que si vemos una serie que viene de India, efectivamente aprendamos una visión diferente y una narrativa diferente, y que no estemos viendo exactamente los mismos contenidos de diferentes regiones del mundo. Bueno, pues a mí me da mucha ilusión saber que poco a poco van cambiando las cosas, y hablando del contenido y que no se homologue, si mañana nosotros comenzamos a trabajar en nuestros propios proyectos como showrunners, ¿hay alguna manera de percibir o ver los indicios de que tenemos el potencial, nuestra historia tiene el potencial para intentar alcanzar el éxito de series que igualmente explotaron en estos servicios de streaming como Triada, El Juego del Calamar o La Casa de Papel?
Yo creo que lo que siempre, y voy a sonar muy cursi y ustedes son muy jóvenes, perdónenme, pero lo que siempre debe mandar es el corazón. ¿Por qué? Porque en una de esas sí puedes crear una serie que crees que va a ser la más vendedora y que mañana van a estar en una guerra de ofertas, que es el sueño de todos, ¿no? Que saques tu contenido y Amazon, Apple, Netflix, todos los de Estados Unidos empiecen a decir yo quiero esa serie y te empiecen a ofertar más. Eso rara vez va a ocurrir. Y lo que más me gusta de casos, por ejemplo, como el juego del calamar, lo que acaba de pasar ahora como Baby Reindeer, nadie se lo imaginaba. La data no proyectó eso, ¿no? Baby Reindeer, por ejemplo, iba a ser una serie chiquita de Reino Unido, que yo creo que aspiraban así llegar al número 1 en Reino Unido, pero no a convertirse en un fenómeno mundial. Entonces yo sí creo que lo que debe importar, antes que nada, es hacer una serie que te apasiona, crear contenidos donde sepas que puedes pasar gran parte de tu vida, muchos años. Imagínense que venden una serie donde, pues sí, es la más vendedora, pero la odian. Y ahí tienen que pasar el 90% de sus días durante 5 años. No vale la pena el dinero, no vale la pena hacer una serie, nada más pensando en el probable éxito que va a tener. Y como lo decía, es muy difícil proyectar, a pesar de la cantidad de data que existe hasta el momento, que va a estar funcionando en 3, 4, 5 años. Entonces, preparen los proyectos que les haga ilusión hacer. Muy bien, y entonces sí, ahorita ya tenemos nuestra historia hecha con mucho corazón y gracias a esta plática todos queremos convertirnos en showrunners ahora. ¿Cuál sería el camino a seguir? ¿Por dónde podríamos empezar a picar piedra? Yo creo que lo mejor es tratar de meterse a la industria de diferentes maneras. Es muy difícil creer que mañana hay casos, ¿no? Está el caso de la creadora de Sex Education, que era, no me acuerdo si su segundo proyecto, y de repente despegó como cohete, pero es lo mismo que estas apps, que es como de, me voy a hacer millonario haciendo una app. No, puede pasar. Puede ser ese 0.00001% de la población que consigue eso, pero hay otras maneras de empezar a ser parte de la industria y empezar a aprender, ¿no? Cómo funciona. Yo lo que les recomendaría es, si quieren ser escritores, métanse a cuartos de escritores, busquen a gente, manden mails, manden esos mails cada tercer día recordándoles que mandaron ese mail. Trabajen en su sample, trabajen en sus pilotos, trabajen para estar listos para esa oportunidad y busquen esa oportunidad, ¿no? Y ya después, ojalá que sean de las personas que logran llegar a estos puestos rápido, pero si no, yo que me tardé bastantes años, se disfruta más, ¿no? Sí se disfruta más llegar a eso cuando estás preparada o preparado para hacerlo. Entonces, mi consejo es hacer lo que hice yo a los 15, 16 años, manden muchos mails, manden mensajes por Instagram, digan que quieren aprender y estoy segura que muchas de las personas que ya estamos en la industria vamos a estar muy, muy, muy felices de abrir esos espacios y recibirles. Y en el afán de buscar un poco de motivación para no quedarnos sentados y salir allá afuera a mandar esos mails, ¿podría compartirnos, a manera de consejo tal vez, una de las experiencias más desafortunadas o frustrantes que vivió en el medio y que aprendió de ella, pero también uno de sus proyectos favoritos y por qué lo fue? No, muchísimas. Yo quiero dar un taller en algún momento que sea mis fracasos, ¿no? Porque creo que todo el mundo cuando tenemos me encanta tu pregunta porque cuando hay estas entrevistas, estas charlas, estas clases, siempre hablamos de lo bueno y se nos olvida recordar los fracasos y creo que lo que nos hace son esos fracasos, ¿no? Y esas malas experiencias.
Yo tengo un montón, ¿no? O sea, pueden ver a mi IMDb y hay proyectos que digo, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo le hice? Pero bueno, pagué la renta del mes con eso y también me da mucho gusto. Es difícil porque sí hay pues, mucha banda todavía que quiere o que intenta a veces aprovecharse de las personas que están entrando al medio. Eso me pasó con uno de los primeros escritores con los que trabajé, que no nos pagaba, que era como de te estamos dando esta gran oportunidad. No, se paga, ¿no? Mi primer consejo es siempre cobren lo que les necesitan pagar, su tiempo vale mucho, no regalen sus ideas a absolutamente a nadie, sus ideas y ustedes valen mucho. Entonces, siempre, siempre, siempre ténganlo consciente y háganlo consciente. De proyectos, yo creo que, pues sí, si nos vamos a la data, yo creo que tengo varios fracasos y creo que de esos fracasos son de los que más orgullosa estoy, porque los peleé, porque salieron y porque en algún momento cuando Bad Bunny lo recomiende les va a ir muy bien. Y sobre todo creo que hay que persistir y que sí suena mucho a cliché, pero que hay que, cuando crees en un proyecto tienes que luchar para que este proyecto suceda, ¿no? Te van a batear 1,000,000 de veces. Yo he ido a pichar y a picharme no sé cuántas veces. Una vez me quedaba muy poco dinero en el banco y me dijeron que me querían entrevistar los creadores de Narcos para escribir en Griselda, en la serie que salió ahora. No me quedé. Y con ese dinero dije, ok, pues firmo tarjetazo para irme, me voy mañana a Los Ángeles, regreso pasado mañana y voy a conocerlos. Eso no salió, pero de ese viaje salieron otros contactos que luego sucedieron, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar conscientes de que fallaremos un montón de veces, pero que esos fallos o esos fracasos también abren otras oportunidades. Entonces, eso por el lado de los fracasos. Por el lado de los éxitos, estoy muy orgullosa de cómo se han conformado las series, donde he tenido más injerencia. Estoy muy orgullosa de la diversidad de cada uno de los crews con los que he trabajado y estoy muy orgullosa de seguir existiendo en una industria que yo creo que se creó para hace muchos años, donde gente como yo no podía caber o existir. Entonces, eso yo creo que es mi mayor éxito más que una serie, es seguir dándole lata a todos de una manera u otra. Pues quizás pueda sonar un poco cursi, pero me imagino que el mayor éxito es cuando una serie por la que luchó y en la cual creía mucho logra tocar, aunque sea el corazón de una sola persona. Eso, conectar con alguien, saber, a mí cuando me dijeron lo mal que le había dado la Flor, no puedo decir números, pero me decían los números y yo me súper emocioné, así que ¿cuántos millones? Y eso es que le vaya mal, ¿cuántos? Millones, no muchos millones. Entonces, saber que muchos millones vieron un contenido que estaba muy, muy, muy encarnado en el corazón de Mitch, por ejemplo, y al que el equipo con el que trabajamos se metió muchísimo y le puso horas, corazón, cabeza, eso es una cosa súper, súper, súper gratificante. Qué bueno, y claramente ahí no es donde usted va a terminar, así que para ir cerrando, ¿podría compartirnos, por favor, qué proyectos podemos esperar a continuación de usted? Sí, voy a tener ahora mi estreno de la primera película que escribí, que saldrá en cines y donde también estuve de productora ejecutiva. Hasta el momento se llama Supérame, pero tal vez va a cambiar de nombre, es un YA. Estoy también por estrenar en otra serie que escribí que se llama Ambulancias, creo que se va a llamar, que es una serie para Apple, basada en un documental que se llama Midnight Family. En ese Natalia Beristain es la showrunner y escribí con uno de los mejores escritores de México que se llama Gibran López Portela, junto con otros varios
escritores y escritoras muy talentosos. Y estoy trabajando ahora en varios desarrollos, varias películas que yo creo que van a salir hasta el 2020 y tantos. Bueno, ya estamos en el 2020 y tantos, hasta el 2000 casi 30. Pero bueno, ya estamos como en proceso de desarrollo de esos proyectos y a punto de regresar a set para una serie muy choncha de la que no puedo hablar, pero de la que también estoy muy orgullosa y que saldrá en una gran plataforma de la que ojalá no me despidan después de haber visto esto. No, pues estaremos al pendiente de todos estos proyectos y finalmente antes de pasar ahora hacia la sección de preguntas del público, ¿qué recomendaciones nos da para ver este fin de semana? Hoy, si no han visto Baby Reindeer, que yo creo que la mayoría la han visto, vean por favor Baby Reindeer. Creo que es un ejercicio de cómo lo más personal puede volverse masivo, ¿no? Y con una honestidad brutal. Entonces creo que desde ahí es una de las series que más me han conmovido, emocionado y demás. En este momento en el que la propiedad intelectual está pesando mucho más que las series originales, es probable que a ustedes les toque adaptar o trabajar en una adaptación de alguna serie, película o novela. Y a mí me sorprendió muchísimo una serie que se llama Mr. and Mrs. Smith, que está en Prime, que yo me esperaba que iba a ser malérrima como la película y es de las mejores series que he visto últimamente. Y la última recomendación, vean por favor La Flor Más Bella. No creo que la renueve nunca, pero véanla porque la hicimos con muchísimo cariño. Muchas gracias, altamente recomendada La Flor Más Bella y pues nada más le voy a entregar este pequeño regalito como agradecimiento. Mil gracias. Por venir a platicar con nosotros. Gracias. Y su reconocimiento. Muchísimas gracias por haber venido. Oigan, y darles las gracias, decirles lo bonito que está su campus. Yo en cuanto entré ya quería inscribirme. Creo que va a estar difícil, pero lo voy a intentar. Está precioso su tech, está precioso todo esto y darles las gracias sobre todo a Balam y a todo el equipo por invitarme y a ustedes por escucharme, que sé que hay cosas muy interesantes pasando en el mundo, pero por tomarse este tiempo para escucharme. Gracias. Muchas gracias a usted y ahora sí hay preguntas del público. Pues muchas gracias por la plática. Primero que nada, la verdad es que en muchos sentidos es muy inspirador justamente que se esté abriendo camino en este sentido de diversidad e inclusión y de nuevas narrativas. Yo personalmente estoy muy metido en ese tipo de cosas. Entonces, para ti, ¿cómo ha sido abrir camino en este sentido? ¿Cómo es tratar con ejecutivos que de repente, pues me imagino que es la parte de cierta manera más complicada al, pues justamente, ¿no? Balancear este sentido de los ratings con estas nuevas historias y estas nuevas narrativas directamente desde las voces de personas que están dentro de esta diversidad, ¿no? Qué bonita pregunta. Es difícil, sí, pero tengo una historia que creo que, bueno, tengo varias, pero hay una que claramente ejemplifica lo que yo creo que debemos hacer. Escribiendo esta película que estrena este año en cines y que ojalá la vayan a ver, mando el primer draft y la protagonista tiene 2 mamás. Entonces me escribió luego una de las chavas que trabajaba en ese momento en la productora. Me dijo, oye, Fer, no, yo sé, yo no soy homofóbica, ¿cómo crees? Yo respeto más que nada tu existencia, pero pues es una película para videocine. ¿Tú crees que videocine va a querer? Entonces, mira, de una vez pon una mamá y un papá, no tienes que cambiar nada más pones mamá, papá, es más, si quieres lo cambio yo. Y le dije, no. Sí, pero videocine. Mira, si en videocine son homofóbicos, que me digan ellos que son homofóbicos. Si tú eres homofóbica, dímelo y di que es tu decisión
quitar la posibilidad de que mi protagonista tenga dos mamás. Pero bueno, pues, si quieres dímelo, pero dímela directa. Se quedó callada, pálida, y me dijo, no, a ver qué dice Videocine. Videocine dijo nada, ¿no? O sea, Videocine le pareció bien y la película se produjo con una protagonista que tiene dos mamás y donde no se habla para nada de el día que me convertí en lesbiana. Es una realidad de la protagonista donde presenta en algún momento y dice, ella es mi mamá, chao, existen. Creo que también hay un problema actual donde la diversidad se cree que viene desde convertirlo en una temática, ¿no? Entonces, eres un hombre trans o eres una mujer trans y tu temática tiene que ser tu ser trans, ¿no? Tu identidad como persona trans. Y no va de eso, ¿no? Las personas de diferentes visiones del mundo, diferentes orientaciones, diferentes identidades, diferentes capacidades, todas esas personas existimos más allá de, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las luchas, ¿no? No solo ser inclusivos para hablar del tema, sino abrir, por ejemplo, los castings. Una de mis luchas ha sido desde hace muchos años, por ejemplo, en Ana, uno de los protagonistas de la tercera temporada es un gran amigo que se llama Arly Velázquez, que es un atleta paralímpico que además actúa, que al quien deberían invitar a dar alguna plática algún día porque es brillante orador. Y era como de, pero ¿cómo? O sea, ¿Ana va a estar enamorada de él? Sí, muy. Y él la va a dejar, ¿no? Entonces, porque además Arly es de las personas en vida real más ligadoras que he conocido en la vida. Entonces, creo que tenemos que empezar a cambiar esas narrativas y creo que también tenemos que empezar a hacer una cosa en casting, por la que yo lucho mucho, donde los papeles a las castineras se pidan específicamente. Yo en La Flor no sucedió y fue una de las luchas más grandes que tuve. Era porque en castings, en 200 castings de adolescentes, no ha llegado uno en silla de ruedas, ¿no? Porque, pero es que el personaje ¿dónde dice que camina, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no está abierto ese casting? Y si sí, ¿por qué no lo podemos cambiar? No, pues es que creen que toda la trama debería ir de eso. Entonces son las pequeñas, grandes luchas que creo que tenemos que seguir haciendo y siento que no es una cosa nada más como de imposición de las plataformas, sino que muchísimas veces es desde la ignorancia pura, ¿no? Una de mis grandes amigas en algún momento llegó y yo me casé y luego me divorcié y me decía, ¿ya tú con quién te casaste? Le digo, ¿es tu esposa? Sí, ¿no? Y me adora. Entonces creo que esas pequeñas, grandes conversaciones incómodas nos pueden llevar a una apertura en nuestro día a día y en nuestro impacto en medios. Muchas gracias. Gracias a ti. Pregunten sin miedo. Anímense. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Hola. Bueno, somos visitantes, somos de la Escuela de Artes Escénicas de Cine. Mucho gusto. Se me hace muy interesante esta parte del guión, ¿no? Porque, digamos, para cualquier narrativa, pues tienes que iniciar, saber hacia dónde va tu personaje y normalmente tienes muy claro cuál va a ser el final, ¿no? Pero, pues en las series, en estos cuartos de escritura, se alarga, pero más que alargar, pues se trata de integrar y construir y desarrollar los personajes, ¿no? O sea, cómo es esta área de trabajo. Supongo que tú como showrunner pues tienes como la última palabra, tienes el criterio de decir por aquí sí, por aquí no, cómo es esa parte, ¿no? Y bueno, otra pregunta, si me permites, en la parte de producción,
cómo está, por ejemplo, ahorita México. Bueno, ya nos había dicho, ¿no? O sea, los presupuestos son exageradamente abismales, pero también he escuchado por ahí que justo esto le atrae mucho a los mercados americanos, ¿no? Porque se puede producir, pues lamentablemente, más económico, o afortunadamente, pero también pues esperan de altísima calidad, trabajos de altísima calidad, con presupuestos a veces muy bajos que deterioran como a las personas que trabajan ahí, ¿no? ¿Cómo ves esta parte, no? Porque en algún momento dicen que somos como la maquila de Estados Unidos, ¿no? Para este tema. Ese es un tema, voy a empezar por esa pregunta. Hay algo que están haciendo que se llama las series internacionales. ¿Qué son las series internacionales? Son contenidos que producen muchas veces desde Estados Unidos con la idea de llegar a muchísimos territorios, pero donde van a tener, por ejemplo, $2,5 millones, que para nosotros es un lanón por capítulo, para producir una serie aquí que tenga un alcance mucho mayor y en otros territorios y demás. Entonces, ¿esto qué hace con la industria? Sí suben los tabuladores, ¿no? La subida de tabuladores que hubo de unos años para acá fue gigantesca, ahora bajó, pero en pandemia, por ejemplo, donde se empezó a consumir muchísima televisión, si un día cobrabas 5 pesos por tu guión, al día siguiente te pagaban 15. Y empezó a haber un subidón, muchísima gente se metió a escribir en ese momento, casi todos estábamos en varios proyectos con mucha chamba y demás. Entonces, sí es algo que sube a los tabuladores, que por una parte es beneficioso para la industria y abre la posibilidad de puestos, pero como les decía al principio, tiene que ser equivalente al impacto que se está logrando, ¿no? Pasó ahora con la huelga de la WGA y la DGA en Estados Unidos, donde se hablaba, por ejemplo, de algo que ha dejado de existir, que son estos pagos que te llegan después, ¿no? Cuando, pues sí, si tú escribiste Seinfeld, sigues viendo Seinfeld súper situado en todas tus plataformas y no cobras desde 1990, ¿no? Eso tiene que empezar a cambiar. No solo los tabuladores, sino la cantidad de propiedad que tenemos y que tienen los creadores sobre un contenido. ¿Qué se necesita para eso? Sindicatos que establezcan esto, sindicatos que luchen por eso y que se vayan fortaleciendo para que sí, que bueno, que lleguen a producir, pero uno, que se respete a la industria del país en la que está sucediendo esto y que sí haya un respeto a los contenidos, a las voces y que no nada más nos volvamos, como dices tú, maquila. Es muy fácil que pase y es muy peligroso que suceda. Y en cuanto a cómo se lleva un cuarto de escritores, es una de las cosas más, bueno, para mí más gozosas que hay, porque es estar platicando con 5, 6, 7, 8 personas, donde idealmente todos vienen de vidas y de experiencias muy diferentes y que se ponen a discutir horas y horas y horas sobre cómo es el amor, por ejemplo, ¿no? De qué va el feminismo, cómo se ve el país. Entonces, muchas veces mi papá siempre se enojaba cuando decía esto, pero es la verdad. Mi papá se imaginaba que mi trabajo como escritora era poner los diálogos, ¿no? Así, decía, ¿y por eso te pagan por poner hola? No, hay una construcción de un mundo y lo más rico de tener una mesa de escritores abierta es que este mundo lo estás co-creando con 5 o 6 personas que, como les digo, idealmente tendrían que tener una visión muy diferente a la tuya. Como showrunner, creo que uno de los mayores retos es lograr escuchar esas voces, porque creo que facilísimo puedes caer en las estructuras de poder y decir, pues yo mando, yo decido y vamos por este camino. Y aunque sí debes ser la persona que más conoce tu serie y que debe saber estas respuestas, también deberías ser esta persona que escucha a las personas que están en tu equipo y no solo eso, que las motiva a darte las mejores ideas y los mejores cachitos de su corazón. Entonces, para mí ese es un trabajo colaborativo
donde tienes que confiar en que, por ejemplo, tus cabezas de departamento y tus escritores muchísimas veces van a ser mejores que tú y tienes que sacar lo mejor de ellos para que sea el mejor impacto en tu serie. Y ahí existe el gran peligro que es nuestro ego. Entonces, dejar el ego a un lado y confiar en que la mayoría de las veces las personas saben y tienen experiencias mucho más grandes que las tuyas. ¿Hay alguna otra pregunta por parte del público? Una última, ándele. Sí. Anímense. Ahí, gracias. Bueno, usted como escritora, ¿cuál cree que sea el impacto de las nuevas tecnologías de generación, ya sabe, la inteligencia artificial, de texto, la generación de imágenes y la generación de video actualmente? ¿Usted cree que eso afecte al talento humano, que algún día esto llegue a ser un problema en la industria? Buenísima pregunta también. Yo amo a la inteligencia artificial. Tal vez va a terminar conmigo en unos años y con todos nosotros, pero yo sí lo veo como una oportunidad y no como algo... Soy de la banda que la ve como herramienta. Tal vez cuando me mate mi robot con el que siempre he soñado en unos años me arrepentiré de esto y pues buscarán esta entrevista para sacarla. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que nos va a resolver muchísimos de los procesos y que creo que tenemos que ser cuidadosos en cómo usarla, porque nuestras ideas, nuestro ser es mucho más interesante de lo que hasta el momento son, ¿no? Entonces, como escritora, ¿para qué creo que está bien que exista, por ejemplo, ChatGPT o demás plataformas, más herramientas y tal, para ahorrarnos procesos? Yo no creo que esté mal vaciar todas tus ideas y decir, ok, ayúdame a redactarlas o a... ¿Qué piensas de esto, ¿no? A rebotar las ideas. Siempre y cuando no dejes de tener a un grupo de escritores con quien estés peloteando esas ideas, ¿no? Entonces sí siento que va a ser una herramienta y que ahorita es una herramienta súper interesante, que se va a poner aún más interesante porque estaba cotorreando con alguien muy metido en todo esto, y me decía que vamos a llegar muy pronto a un momento donde vas a tener casi a tu, no sé si era un Pinocho, a tu Pepe Grillo, a tu conciencia, que más que ser tu conciencia va a ser tu ChatGPT inteligencia artificial, ¿no? Entonces tenemos que ser cuidadosos de no perder nuestra humanidad en eso. Y tenemos que ser también muy listos para sí usar estas herramientas, así como hemos usado Google y no todos sabemos exactamente la fecha en la que algo sucedió y ya es parte de nuestro día a día y ya lo tenemos integrado. Entonces no me da miedo. A veces sí, ayer en la noche a las 2 de la mañana, cuando vi la noticia de Showrunner, dije, bueno, esto, a ver si en 5 años tengo trabajo, pero... creo que puede facilitar los procesos hasta ahora. Todo mientras que se use respetando nuestra humanidad. Bueno, sí, pues creo que eso será todo por parte de las preguntas y no queda más que agradecerle nuevamente por su tiempo. Yo estoy segura que con esta plática se ha iniciado una chispa en varios de los corazones de los aquí presentes y gracias a eso lograrán hacer grandes cosas, así como usted. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y si necesitan lo que sea dentro de la industria y se quieren... no sé cuánto tiempo les faltan, un par de años para graduarse, pero cuando quieran empezar a trabajar, en serio me escriben y con mucho gusto en lo que les pueda ayudar de contactos, de trabajos, de bolsa de trabajo, feliz de la vida de conectarles con quien ustedes necesiten. De nada. Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a todas, todos, todes quienes vinieron hoy a la charla, también a nuestros invitados de la UAM, muchas gracias por venir. Y les voy a pedir, además de obviamente a nuestra invitada Feru, un aplauso a todo el equipo de producción, porque todo este evento fue producido, grabado, va a ser transmitido y editado por alumnas, alumnos, alumnes de cuarto semestre de comunicación. Entonces, pues un aplauso a todo el equipo, por favor, también. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Feru, Melissa, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes.